Muy buenos días a todos los televidentes en Un Café con Fe. Nuevos invitados en esta semana, una semana que tiene gran variedad en la diversidad religiosa de culto y conciencia. Nos acompaña hoy el sacerdote Octavio Correal Salazar del Arzobispado Ortodoxo Griego. Padre, bienvenido a Un Café con Fe. Gracias y muy buenos y santos días. Bueno, contémosle un poquito a los televidentes en esta pedagogía que estamos haciendo a través de Un Café con Fe, de examinar un poquito la cultura y la doctrina del Arzobispado Ortodoxo Griego. ¿De dónde surge el Arzobispado Ortodoxo Griego? El Arzobispado Ortodoxo Griego nace de la iglesia primitiva, la iglesia original que nace en Jerusalén el día de Pentecostés. La iglesia en su discurrir hasta el 1054 fue una, cuando se dio el cisma de Oriente y Occidente. Pero hasta allí la iglesia fue una, como lo recita el credo apostólico. ¿Y qué doctrina maneja el Arzobispado Ortodoxo Griego dentro de la cristiandad? La iglesia ortodoxa maneja siempre los fundamentos que están basados en la tradición y en la escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, recordémosle a los televidentes. Tenemos que partir siempre en ese, somos cristianos, entonces el mensaje que el Señor Jesús nos trajo, que al discurrir de los años diferentes teorías se han venido dando, de ahí la proliferación de grupos religiosos y todos hablando de que siempre son los dueños de la verdad. La verdad verdaderamente es Dios, la única y exclusiva. Ya se han convertido en una serie de teorías, de interpretaciones, apartado de los cánones y de los primeros 7 concilios ecuménicos, que fue donde se trazó todo el derrotero de lo que hoy llamamos cristianismo, con cualquier denominación que tenga sobre el universo. Bueno, padre, contémosle un poquito acerca de toda esta simbología que se maneja. Aquí está, por ejemplo, en esta revista, un obispo con una mitra, ¿cierto? Sí, con todos sus ornamentos propios de la obispadas. Bueno, ¿qué significado tiene esa mitra y quiénes la pueden usar? La usan solamente los obispos. ¿Solo los obispos? Los obispos. O sea, pues el título dentro de la iglesia es de obispo, ya los arzobispos, cardenales o patriarcas, eso ya es cuestión de la evolución de la iglesia. Pero en Hechos de los Apóstoles, el ministerio es diaconado, sacerdotes y obispos. El obispo es el administrador. Eso está bueno. ¿Cómo llega a Colombia? ¿Cómo se implanta esa iglesia ortodoxa en Colombia? Cuando el Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá en 1958, recién terminado el Concilio Vaticano II, cuando se levantaron las excomuniones mutuas de las iglesias de Oriente y de Occidente, y en la venida del Papa Pablo VI, venían con él 2 sacerdotes ortodoxos, un archimadrita del Patriarcado de Constantinopla, que fue el primer obispo de México después, el doctor Pablo de Ballester, y Monseñor Gabriel Estefan del Patriarcado de Antioquía. El obispo de Ballester, después de que terminó el evento, regresó a México para fungir como obispo. Monseñor Gabriel Estefan se quedó aquí asistiendo a la comunidad ortodoxa, no solo árabe, sino todos los ortodoxos que existían y viven en Colombia. ¿En qué se diferencia la iglesia ortodoxa griega, por ejemplo, de la católica romana o la evangélica? ¿En qué principios? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Estamos fundamentados en los 7 primeros concilios, que fue donde se tomó ya el derrotero y lo que se llama los cánones de iglesia. Esto, como te decía antes, hasta el 1054 la iglesia fue una. A raíz de la división entre Oriente y Occidente, pues 4 patriarcados quedan en el Oriente, que son los ortodoxos, que son el Patriarcado de Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Se retira a Roma. Posteriormente ingresa en reemplazo de Roma el Patriarcado de Moscú. Okay. Digámosle a los televidentes un poquito acerca, detallando un poquito, qué principios fundamentales y qué valores fundamentales maneja la iglesia ortodoxa dentro de la cristiandad. Es el vivir según el mandato del Señor Jesús en el Evangelio. Es un caminar con Cristo a lo largo de nuestra vida. Es la deificación. Nosotros no usamos la palabra santificación, sino deificar.
El hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, entonces de ahí tenemos que trabajar diario, es un trabajo continuo en nuestra caminar espiritual, con esa convicción de que somos hijos de Dios y, como nos repite el apóstol Pablo, templos del Espíritu Santo. Eso se logra en medida de acrecentar la fe y estar convencido de que somos hijos de Dios e imagen y semejanza de Dios. Bueno, aquí también tenemos música a esta hora que nos lleva a un mensaje espiritual. Aquí está Danilo Montero con Bendito Jesús. Padre Octavio, contémosle un poquito cómo es la celebración de la Cuaresma en el arzobispado ortodoxo griego. En la Iglesia Ortodoxa, la Cuaresma la iniciamos el lunes 18 de este mes, que se llama Lunes del Amor o de la Limpieza. Son 3 días, lunes, martes y miércoles, donde hacemos un ayuno total para irnos purificando y prepararnos a ese encuentro que debemos tener con Jesús en el acompañamiento espiritual, en recordar su pasión, muerte y su gloriosa resurrección. O sea, ¿qué es ayunar? Ayunar es el ayuno, cambiar nuestra costumbre diaria de los alimentos. Nosotros dentro de estos 40 días, incluso desde esta semana, dejamos de consumir productos cárnicos. Esta semana que nos permite se llama la semana del queso. Entonces el queso, la leche, el yogur, todo lo que es lácteo. El domingo en la noche terminamos y a partir del lunes, martes y miércoles 18, 19 y 20 solamente tomamos agua y frutas. ¿Cómo aplicar ese contexto bíblico donde se habla precisamente del verdadero ayuno, que es ayudar a la viuda, al huérfano, al que está en tribulación? El ayuno es para fortificar nuestra fe e irnos purificando de nuestros errores, lo que llamamos pecado. O sea, la desobediencia constante que hacemos a Dios. Y la ayuda, pues, es la parte de la misericordia, que el Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere que nosotros estemos siempre como lo que somos, hijos de Él. Debemos de considerarnos hermanos y tener siempre ese brazo tendido a aquel que está siempre en la angustia o desfallecido en medio de un problema. O sea, no, respetuosamente no es aguantar hambre. No. Porque mucha gente piensa en la cotidianidad que el ayuno, no, yo no hago ayuno porque de pronto es aguantar hambre. El ayuno es privarnos de lo que más nos gusta.
O sea, yo puedo ayunar televisión, puedo ayunar... Sí, lo que más nos guste, lo que a cada uno tenga su tendencia, el internet, el periódico, el cine, cualquier cosa, el licor, el cigarrillo, cualquier alimento o algo que nos incite a vivir esclavos de eso, cortarlo. Ese es el mayor ayuno. Bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe desde la visión ortodoxa? No es desde la fe, desde la visión ortodoxa, es desde el principio bíblico. La fe es la certeza de ese ser absoluto que es Dios, que vive y permanece en nosotros. Es la confianza y la seguridad que a raíz de esa falta de fe tenemos el caos que está reinando en el mundo sin excepción. Sin excepción. O sea que las personas hoy en día pueden buscar más del reino de Dios aplicando esa fe. Lógico. Jesús es muy claro. Vengan a mí los afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Cuando el ser humano tiene un problema, siempre corre a buscar algo. En la época que somos niños, cualquier problema, corremos apurados a papá o mamá, con la certeza de que hay respuesta. Pero se nos ha olvidado eso, de que Dios es Padre de amor y de misericordia, que somos hijos de Él y que si acudimos, por eso nos dice, vengan a mí los afligidos y agobiados. Entonces nos olvidamos de ello precisamente por esa falta de fe. Nos hemos desviado, nos hemos dejado llevar de teorías, de creencias. Cada uno ha creído a su manera, olvidándonos de un derrotero que se nos dio desde el comienzo de la creación. ¿Y cómo aportar un poco desde esa creencia, desde esa fe, en una sociedad, por ejemplo, como la colombiana, que está en un proceso de paz? Pues es el trabajo que tenemos que hacer todos los líderes religiosos, sin excepción. Y la invitación en la familia, porque el primer templo y la primera escuela es la familia, indiscutiblemente. Entonces, si nuestros padres no son hombres y mujeres de fe, pues lo que a uno no le enseña no lo va a aprender. Y repito, la primera escuela y la primera iglesia es la familia. Se habla mucho de la política, del amor. Por ejemplo, aquí en la Bogotá Humana se aplica, en el plan de desarrollo se habla mucho de la política del amor. Jesús, ¿cómo aplicó esa política del amor? Siempre sirviendo. Todo el que se acercaba a Él no salía con las manos vacías, había la solución. Y esa es la función que tenemos como cristianos, dar solución a los problemas de los demás. No dándonos primacía por el egoísmo, primero yo y después si sobra, no. Es primero el hermano, que cuando uno da, recibe por abundancia. ¿Qué le podemos decir a los diferentes liderazgos, las personas que nos escuchan a esta hora en el siglo XXI? ¿Cómo tener unos mejores liderazgos construyendo tejido social en pro de precisamente esa paz? Profundizando como líderes en la palabra del Señor antes que todo, no en las teologías y en las teorías de las organizaciones, a todas las respeto, comenzando por mi propia iglesia. Pero el mensaje, decimos que somos cristianos, tenemos que caminar por esa senda, el derrotero que nos trae el Nuevo Testamento todo, donde es el camino que Jesús nos muestra, las enseñanzas, el paradigma y el ejemplo que él vino, en esa obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios. Esa es la única forma de reencontrarnos con nosotros, de establecer una armonía, de caer en una paz absoluta y total por nuestras vidas, y en eso va radiando hacia los demás. Okay. Sacerdote Octavio, compartámosle una pequeña reflexión de un principio y un valor desde esa cristiandad que ustedes manejan. Estamos en Cuaresma, tanto la iglesia latina como la iglesia oriental, la ortodoxa. Es un tiempo de reflexión, donde estamos todos los días llevados por los avatares y las circunstancias. San Juan en el capítulo 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. Si nosotros verdaderamente creyéramos en Dios y nos volcáramos en la persona de Jesucristo, que es el puente, el intermediario entre Dios y nosotros, y dejando a un lado todos los afanes y las preocupaciones, depositándonos totalmente en las manos de Dios, abandonándonos como sus hijos, que es el Padre que nunca falla, que nunca nos traiciona, que siempre tiene la respuesta acertada y es de acuerdo a su plan, no al plan nuestro. El problema es que los seres humanos hemos querido es que Dios nos obedezca y es el hombre el que tiene que hacer la voluntad de Dios. En la oración por excelencia que el Señor Jesucristo nos deja, en el Padre Nuestro, así estamos diciendo, que se haga tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Es el momento, como hombres que decimos y mujeres que son cristianos, si alguna vez hemos hecho la voluntad de Dios. Este tiempo de Cuaresma nos lleva a eso. Jesús hizo la voluntad del todo en el Padre, dio la vida por nosotros para rescatarnos. Y si queremos tener esa resurrección triunfante
que es un cambio de vida, con todas las bendiciones que como Padre de Amor Dios nos tiene preparadas, es a través de ese arrepentimiento en este periodo de Cuaresma. Bueno, Padre Octavio Salazar del Arzobispado, Correal Salazar del Arzobispado Ortodoxo Griego, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros mañana nos vemos con un Café con Fe, otro invitado en el marco de la libertad religiosa de culto y conciencia. Muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo con ustedes.